interesante cátedra, porque lo que el doctor Antonio Siriaco Cruz da cada semana aquí en el Rumbo de la Tarde es una cátedra de economía. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando y voy a retomar la pregunta que tú hiciste con respecto al planteamiento que hizo el doctor Paveriza, viceministro creo que de Planificación E y inversión Economía, e Inversión Pública. pública. Sí. Yo pienso que obviamente parece que el gobierno tiene programado hacer grandes inversiones, gastar más. Y mire Más pocas veces visto en el país, continuidad del Estado, van a continuar obras que fueron iniciadas por la claro. anterior administración. No, porque al final yo pienso que eso a quien beneficia a la sociedad dominicana y no hay que en ese sentido uno pensar en los aspectos políticos, son aspectos que nos desunen y en el caso, cuando se trata de inversiones de ese tipo, son aspectos que nos unen a todos. En ese sentido, hay elementos comunes que es la sociedad dominicana, que son los más pobres. Entonces, yo creo que quizás después de esta primera parte, vamos a decir, de esta primera ejecución presupuestaria, donde el gasto de inversión estuvo muy flojo, hay que cambiar esa composición. Hay que decir lo siguiente, siempre hago énfasis en lo siguiente. En los años del doctor Balaguer había una composición en el gasto de la ejecución presupuestaria, en el presupuesto, donde el 50% era gasto corriente, 50% era gasto de capital y en algunos casos era 45-50. Esa composición cambió a partir del año 1996 y la composición fue alrededor de 80%, 85% gasto corriente y 15% gasto de capital. Pero dice Pero Leonel ahora que solamente fue el 6. con el tema de la pandemia y ahora básicamente este año la composición es 94, 95 gasto corriente y un 5% gasto de capital. Eso es insostenible. No podemos nosotros sustentar una recuperación en el largo plazo con bajos niveles de inversión pública. Incluso la inversión pública en esta coyuntura es sumamente importante porque es la que te aumenta la capacidad productiva, es la que te genera también empleo de mejor calidad, es la que te produce mayores niveles de encadenamiento con el resto de los sectores y básicamente con el sector privado. Y yo creo que eso es lo que te permite un proceso de acumulación del stock de capital físico que tiene una nación. Y eso en el mediano y en el largo plazo te mejora la productividad de la economía, te reduce los costos de transacciones que pueda tener el sector privado. Cuando se hace una carretera, cuando se hace una circunvalación, tú lo que estás disminuyendo el costo a la gente porque tú haces que el tiempo se convierta en ahorro de recursos. Tú puedes llegar más rápido, por ejemplo, a un destino. Cuando tú tienes que ir, no sé, a Barahona, pero tiene que entrar al pueblo de Baní, tiene que entrar al pueblo de Azua, pierde tiempo, consume gasolina, consume con otro tipo de situaciones y cuando tú haces una circunvalación, tú estás ahorrando tiempo. Es decir, que yo creo que es necesario que el gobierno en este segundo semestre pueda motorizar, vamos a decir, todo el incremento en la inversión pública, porque es necesario y va a apoyar evidentemente el proceso de recuperación. Incluso, Pero, sí, incluso señalaba él en entrevista que le hicimos en el programa de televisión, nosotros a las 8, sí, de que se había retrasado el inicio de las obras o la continuidad de las obras debido a que muchas, la gran mayoría de ellas tenían irregularidades, imperfecciones que había que corregir, obras que estaban aprobadas, pero que incluso habían sobrepasado el 25% del adicional que está permitido por ley. claro. Otras No, que se habían iniciado con aprobaciones provisionales, bueno, una serie de dificultades que han tenido que regularizar y entonces ahora ya están en condiciones de poder despegar en la inversión en obras en beneficio del país. pienso que es positivo todo este tipo de cosas, hay que regularizar la forma en que aquí se contratan, se licitan las obras públicas.
Eso posteriormente lo que hace es que, bueno, te ahorra muchos inconvenientes. Si hay cambios de gobierno, yo creo que eso es un elemento, en términos generales, positivo, y que todas las administraciones que puedan venir en un futuro también puedan emular esos aspectos. Pero no cabe duda de que de todas formas, eso va a plantear o va a abrir todo un proceso de discusión y de reformas y de cambios de estilo, de todo. Claro, claro, claro. Una cosa más, doctor. En todo esto de las reformas que se ha hablado, la Asociación de Industria de la República Dominicana eh, fue muy tajante en una declaración en torno a que si no se pone en ejecución el pacto eléctrico aprobado, que parece que eso se firmó y más nunca han hecho nada, Claro, claro. ellos que no le hablen de reforma fiscal. Uno. Y dos, la ADIA, que es la asociación de los generadores y eso, dijo que la situación de las pérdidas que está acumulando el sector eléctrico es muy amplio. O sea, el sector eléctrico se está convirtiendo, por así decirlo, en un cuello de botella o un nudo dentro de otro paquete de reformas que tienen que ver con la economía. Mira, Rudy, eso es un problema que el gobierno tendrá que atender, y atender con todo el coste que eso conlleva. Sí, que es mucho. Y que es mucho, pero no podemos nosotros seguir haciendo transferencias al sector eléctrico entre los 8.000, 9.000 millones de dólares, y en algunos casos, 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. No podemos seguir en eso, y aún firmado un pacto eléctrico que no se ha llevado a cabo, pero que eso forma parte y ahí ha incidido mucho en los déficits que ha acumulado el sector público, y además ha incidido mucho en la cantidad de recursos que ha tomado el país durante los últimos 20, 25 años. Si tú analizas los montos que se le han transferido al sector eléctrico durante los últimos 10 o 12 años, estamos hablando de un monto que sobrepasa los 14.000 millones, 15.000 millones casi de dólares. Y eso, tú te das cuenta que y tú observas en retrospectiva que la sociedad dominicana y que la economía dominicana ha generado recursos suficientes para muchas otras cosas, pero lo ha dedicado a un sector que aún todavía tiene dificultad. ¿Tú te imaginas que la mitad de esos recursos se hubiesen dedicado, no sé, al tema de la salud, o al tema, no sé, de infraestructura, de mejoramiento de las condiciones de vida, o a viviendas? Ahí es que tú te das cuenta. No, la construcción que te genera tantos empleos y mueve la economía. Claro, ahí tú te das cuenta el gran costo que ha tenido eso para la sociedad, para el desarrollo económico. Entonces, yo creo que el sector eléctrico hay que definitivamente asumir todo esto. Si se firmó un pacto, ese pacto hay que llevarlo a cabo, porque tú tienes que concertar también otro pacto no menos importante, como es el pacto fiscal o el arreglo fiscal que se quiera hacer, o el código de trabajo, o la ley de la seguridad social, que tanto se queja la gente, que la gente no siente ni percibe que eso le va a beneficiar en el futuro. Entonces, yo creo que llegó el momento de, como dicen, de hacer cosas, de llevar cosas a cabo, de asumir incluso costos, porque hay costos políticos, pero hay beneficios políticos también. Quizás lo más probable, se ven los costos políticos en el muy corto plazo, y se teme que el que venga, que sea quizá de otros partidos, pueda recibir los beneficios políticos. Eso es un problema que yo creo que hay que, si verdaderamente hay una vocación de diálogo, y que si la sociedad política asume este llamado, verdaderamente que sea de forma sincera, y que se lleven a cosas comunes, acuerdos comunes mínimos, que permita obviamente salir y resolver problemas que son históricos en la República Dominicana. Bueno. El tema eléctrico es complicado. Sí, es un tema complicado. Mire, es muy complicado. Yo no sé si usted tiene conocimiento.
el gobierno tiene en Bonoluz un subsidio al pueblo, ¿no? A los que no tienen con qué pagar la energía, A, lo, a los más desposeídos. 300 millones de pesos mensuales. ¿Tú sabes cuánto apenas recuperan las EDE de esos 300 millones? Porque la gente no entrega el Bonoluz. Un 30%. Sí, o sea, se pierde un 70%. Y ese dinero no se lo puede entregar Hacienda directamente a las distribuidoras, porque tiene que ser a través del pago del servicio eléctrico. ¿Y por qué la gente, teniendo el Bonoluz, no va y paga la energía eléctrica con ese Bonoluz? ¿Por qué no lo hacen? Sí, es una situación bastante, vamos a decir, compleja en términos políticos. Yo vi una queja de los, yo vi un pronunciamiento de la Asociación de Generadores. Sí, de ADIA, sí. Sí. Sin embargo, el costo al que ellos le venden la energía eléctrica a las distribuidoras es muy alto. Es muy alto. Esa otra situación. Y no quieren sentarse a renegociar el precio del kilovatio hora a como se lo venden. Y hacen de todo para que tenga obligatoriamente la distribuidora que comprarle al precio, porque tienen contratos muy bien amarrados. Ese otro problema, Giorgi. Generalmente ha habido un sobrecoste desde la generación a la distribución. Muchas veces se ha dicho, no, que no es así, que hay ineficiencia en las distribuidoras. Es verdad, hay ineficiencia, pero tradicionalmente ha habido contratos ahí que le han permitido, en cierta manera, a el sector de la generación tener ganancias y precios muchas veces extraordinarios. Es un mercado concentrado, es un mercado que, igual que otros mercados, no hay una competencia quizás que permita, en cierta manera, que los precios sea mucho más bajo. A pesar de todos los esfuerzos que el Estado ha hecho, porque es un sacrificio cuando un Estado hace una planta con recursos del presupuesto, no es fácil. Y hay muchas situaciones posteriores que se involucran, pero no es un mercado verdaderamente competitivo. Bueno, Punta Catalina fue un espejito que nos vendieron, de que con Punta Catalina se iba a bajar el precio del kilovatio hora al consumidor. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? No, pero lo que yo le preguntaba a Siriaco es si esta posición de la Asociación de Industrias va a retrancar el tema del pacto fiscal, porque ellos dicen que hasta que no se ponga en ejecución la parte eléctrica, ellos no van a sentarse a negociar un pacto fiscal. Yo creo que el gobierno ahí tendrá que emplearse a fondo en ese proceso, ¿verdad? Claro, es un sector que no va a negarse a sentarse a discutir, pero también tiene que haber un compromiso de parte del gobierno de cumplir y de llevar a cabo un conjunto de pactos. Hay que decir lo siguiente, que el pacto eléctrico también hay un elemento de carácter legal que no sé si se ha superado, ¿no? Porque creo que le han puesto un recurso contencioso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, y creo que hasta que eso no se resuelva, tú no puedes llevar a cabo y ejecutar ese pacto. Hay sectores interesados en apoderarse de las distribuidoras y de todo el sistema, porque es un gran negocio. Claro. Es un gran negocio. No, y es un negocio altamente rentable cuando se sabe manejar. Claro, es luchando contra los molinos de viento, como el Quijote. Porque en realidad todo el mundo quiere los circuitos donde la gente paga. Sí, y donde no pagan, que lo asume el gobierno. Claro, el gobierno. Porque eso fue lo que hizo una vez Unión Fenosa, que ignoró una serie de circuitos, básicamente, y de ahí se cobró una deuda que tenía con el Estado Dominicano. ¿Cuáles son los circuitos que mejor pagan? Bueno, pienso que en Edesur está, ¿verdad? Pero nadie quiere de este, ¿no? No sé por qué. Bueno, están las zonas más deprimidas. Correcto, económicamente. Así es. Aunque Edesur también tiene zonas muy deprimidas en la parte de la región sur del país. Claro. Pero es una... Y Edenorte, que es la que tiene
la mayor cobertura Sí, en el campo, ¿no? en el campo, correcto. Rural. En la zona rural. Así es. Bueno, Bueno, doctor, agradecido como siempre de esta cátedra que usted da cada semana aquí en el Rumbo de la Tarde. No, a ustedes siempre ¿Cómo por va la esa invitación. campaña? Yo me imagino que no habrá que hacer Va muy elecciones bien. para... No, siempre hay que hacer en la universidad elecciones, pero va muy bien y nos sentimos bastante confiados y mucho más yo con tengo el unos apoyo amigos que ustedes saben nos hacer han dado. fraude electoral, no se apure por si acaso. Rudy, no diga eso. Bueno, No un lo diga abrazo, así. doctor. Adiós, hasta Hasta la luego. próxima. Señores, terminamos por hoy agradecidos como siempre de su compañía, de su apoyo. Mantenga la sintonía, no nos cambie. A continuación, no se diga más. Rumba 98.5, una emisora.